Oremos al Señor y que Dios sea trayendo a nuestra vida paz y un refrigerio esta mañana. Nos unimos con los hermanos que están en esta transmisión. Queremos decirle que Dios le bendiga. Queremos decirle que usted es muy especial en las manos de Dios y cada uno de nosotros. Este es un tiempo para vivirlo bajo la cobertura y bajo la bendición del Señor. Meditemos en una porción de la palabra. Oremos al Señor primeramente. Padre, te damos gracias y te bendecimos en esta hora por tu amor y por tu fidelidad para con cada uno de nosotros. Señor, gracias por los hermanos que están aquí en esta hora presentes. Pedimos que les bendigas, que la obra maravillosa tuya sobre sus vidas, Señor, no cese nunca, por cuanto están sometidos bajo tu voluntad. Oramos por tu iglesia, Señor, por los hermanos que están en sus hogares, en sus casas esta mañana. Pedimos que la obra tuya, Señor, esté de continuo en nuestras vidas, que al meditar esta palabra ella hable a nuestro corazón, nos motive, nos inspire y nos sane, en el nombre de Cristo, amén. Abra conmigo en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. El libro de Eclesiastés, escrito por el rey Salomón, quien escribió el libro de Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, pero lleva a una profunda afirmación que debe ser motor de nuestras vidas para nosotros esta mañana. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, escuche lo que dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto es el todo de nosotros. Qué afirmación tan profunda y categórica para nosotros en el día de hoy, cuando hay tantos caminos, tanta ambivalencia, poder ratificar en nuestro corazón que temer a Dios y guardar sus mandamientos es lo máximo. Temer a Dios y guardar sus mandamientos es el todo del hombre. Una de las cosas que dejó esta pandemia es que parece que todo estuviera mal, que todo va en decadencia y que todo está mal. Tristemente, las cifras de suicidio aumentaron grandemente en Colombia y en Medellín. Aumentó el suicidio, la tasa se infló de una manera abrumadora. Por decir algo, en el 2019 en el país hubo 2.400 suicidios, gente que decidió quitarse la vida. Las cifras en esta pandemia las han rebasado notablemente. Una de las cosas que demuestran los estudios de esto es que la salud mental se vio tan afectada por el encierro y por la frustración de esta pandemia. Muchos proyectos fueron truncados, muchos planes cayeron al traste, muchas ilusiones que habían se estancaron. La violencia intrafamiliar se desató de una manera increíble. La economía fue devastada, mucha gente perdió su empleo, sus empresas, sus finanzas. Esto fue un motivo para que muchos decidieran quitarse la vida y decir no más, no más, y deciden suicidarse. Desafortunadamente, quienes más se están suicidando son los jóvenes entre 18 y 30 años de edad. Deciden ponerle fin a su existencia. Y no solamente jóvenes y personas que no conocen de Dios, sino gente de iglesia, personas
que conocen de Dios han sido tocados por esta situación y han decidido quitarse la vida. ¿Qué día estaba en la clínica con mi esposa y había una mujer allí devastada y llorando porque su niña de menos de 20 años había decidido quitarse la vida? Se tomó un veneno el día anterior y estaba entre la vida y la muerte. Y esta niña no era cualquier niña, era una muchacha de iglesia, de uno de estos municipios cercanos, que estuvo en una iglesia, que conocía del Señor, decide quitarse la vida. Es una tragedia. El sinsentido de la vida, ¿cómo encontrarlo? ¿Cómo encontrarle el sentido y valor a nuestra existencia? Salomón llega a una conclusión extraordinaria, a una conclusión maravillosa para nosotros, que debe de tocar todas nuestras fibras de nuestro pensamiento y de nuestro accionar. Lo primero que él dice es: el fin del discurso oído, es decir, el fin de toda la vida es temer a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Por qué llega él a esta conclusión? Salomón fue un hombre que lo tuvo todo en la vida. Un hombre de fama, de poder, de prestigio. Venían reyes a conocer al gran rey Salomón. Una noche se acostó y Jehová se le apareció en sueño y le dijo: pídeme lo que quieras. Que a uno Dios mismo se acerque y audiblemente le diga: pídeme lo que quieras. ¿Qué le pediría usted a Dios? Este hombre pidió sabiduría. Señor, te pido sabiduría para gobernar a este pueblo. Y Dios no solo le dio sabiduría, sino que le dio riqueza como ningún otro hombre en su época, el hombre más sabio que se registra en la antigüedad. Pero un día Salomón pasó por una experiencia que quizás es la experiencia de muchos de nosotros, que conocemos a Dios, adoramos a Dios, pero un día nuestro corazón se empieza a enfriar y empezamos a alejarnos de Dios y nos apartamos de Dios. Salomón fue un hombre que se apartó de Dios, se descarrió de Dios, un hombre que lo conocía, un hombre que había entendido los propósitos de Dios. Un día empezó a servirle a dioses paganos. Un día las mujeres, las cuales tenía, inclinaron su corazón hacia prácticas paganas y lo alejaron de Dios. Y un día estuvo descarriado y por fuera del camino y de la voluntad del Señor. Así hay muchas personas en el día de hoy, muchos jóvenes, muchos hermanos que han dedicado su corazón a los fundamentos de este mundo y se han apartado de Dios, se han alejado de Dios. Pues la experiencia de Salomón fue un hombre que probó todo. Después de conocer a Dios y apartarse de Dios, entró en su corazón en un vacío existencial tan profunda, en una sequedad de Dios, que quiso llenar los vacíos con otras cosas, con otros aspectos de la vida humana. Y dice varios pasajes del libro de Eclesiastés lo que él hizo sin Dios, lo que él comenzó a hacer para buscarle sentido y dirección a su vida. Dice en el capítulo 1 que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Comienza a decir que nada vale la pena. Cuando él está viejo, él vuelve y se restaura a Dios. Él vuelve a Dios, vuelve su corazón a Dios y escribe este libro. Escribe el libro de Eclesiastés ya restaurado y nos lo deja como una experiencia para los jóvenes, para los niños y para todos los que escuchamos del Evangelio, de cómo encontrarle el sentido a la vida. Y comienza partiendo de que la vida no tiene sentido, de que vanidad de vanidades, todo es vanidad, que la vida sin Dios es una vanidad. ¿Sabe qué es vanidad? Es inflar un globo. En el globo hay mucho aire, pero luego explota ese globo y no hay nada por dentro, no queda nada. Así es el pecho de muchos hombres y de muchas mujeres, tan inflado que cuando se revienta no quedó nada, porque eso es la vanidad de la vida. Y luego
él empieza a darnos las lecciones de su vida, de su experiencia en el capítulo 1 y capítulo 2 de lo que fue su vida sin Dios. ¿A qué se dedicó Salomón? Dice en el capítulo 1, versículo 13, dice que dio su corazón, inclinó su corazón a buscar sabiduría. Se preocupó por buscar sabiduría, a ver si esa sabiduría satisfacía y llenaba su corazón. Pero termina diciendo que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Todo lo que hay debajo del sol es vanidad y aflicción de espíritu. Luego en el versículo 17 dice: dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y a entender las locuras y los desvaríos de la vida. Se metió a experimentar el placer y la locura de la vida, a ver si esto llenaba su corazón. Luego le dice a su corazón: ven ahora y probaré con alegría y gozarás de bienes. Y dice que se hizo de casas, de granjas, y fue un gran constructor para ver si a partir de esto llenaba su corazón y tenía una experiencia diferente en su vida. Los primeros capítulos del libro de Eclesiastés nos hablan de un sinsentido de la vida sin Dios, del afán y de la preocupación del hombre por llenar el corazón de su vida a través de otros medios, a través de cosas materiales, a través de la sabiduría, a través del placer. Dice que se entregó al placer y que luego dijo: ¿de qué sirve esto? Que propuso en su corazón agasajar su carne con vino, se entregó a la bebida y al licor, a ver si esto llenaba su corazón, como muchas personas que llenan y quieren llenar el vacío de su corazón a través del placer, a través del licor, a través de los vicios mundanales de este mundo. Y él dice: ¿de qué sirve esto? El fin de todo esto, dice, es que es una vanidad, que la vida es una vanidad. Y en el capítulo 12 nos da una conclusión para la vida práctica de hoy, para usted y para mí, para los jóvenes. Les dice en el capítulo 12 a los jóvenes, les dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y digas: no tengo en ellos contentamiento. Joven, usted que me está escuchando, entienda esta lección de la vida, de un hombre que trasegó, de un hombre que experimentó todo en la vida, y concluye para los jóvenes y para los niños: acuérdate de tu Creador en los días en que eres joven, para cuando llegue la vejez no digas: no tengo en ellos contentamiento, ¿cómo malgasté mi vida? Para los jóvenes hay muchas prioridades. Para los jóvenes hay mucho pare y siga para Dios. ¿Han visto esas paletas en las construcciones de la obra? Pare y siga. Así es la vida de muchos jóvenes cristianos para Dios. Muchos tienen una paleta que le dicen al Señor: pare, y después le muestran al Señor: siga. De acuerdo a mis proyectos y de acuerdo a mis oportunidades, Señor, pare o siga. Pero la lección que nos da Salomón es de acordarnos del Creador en los días de la juventud. Y acordarse es actuar. Acordarse no es para una lección en nuestra mente y para recordar simplemente lo que Dios ha hecho, sino que acordarse de Dios es determinar y tomar acción de nuestra vida. Esta es la lección para nosotros jóvenes en este tiempo donde hay tantos encantos y donde están revaluando su vida y donde le dicen a Dios: estoy tan joven, Dios, para seguirte, todavía tengo tantos proyectos por delante, que por el momento pare, que después te digo cuando sigue, Señor, en mi vida. Y concluye Salomón con una gran afirmación. Después de probar todo en la vida, dice que el fin de toda la vida es temer a Dios y guardar
sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. No hay nada que llene más al hombre, ni la bebida, ni los bienes materiales, ni el conocimiento, ni el placer y el derroche, sino que temer a Dios y guardar sus mandamientos llena el corazón y satisface, y ese es el anhelo que el hombre de hoy debe de alcanzar. Ese es el anhelo que usted y yo debemos de buscar en este tiempo, temer a Dios. ¿Qué es no temer a Dios? Temer a Dios, no temer a Dios, no tenerle temor a Dios, es estar en una vida infructuosa, en una vida vana, en una vida donde nos gastamos en la temporalidad de este mundo. Pero tener temor a Dios, tener temor de Dios, es vivir con una vida consagrada al Señor. Tener temor a Dios es consagrar mi vida al Señor. Este es un tiempo para que usted se consagre plena y completamente al Señor, para que consagre toda su vida. Eso es el temor a Dios. No hay que esperar el día de mañana, no hay que esperar un año más, no hay que esperar que el tiempo pase para consagrar su vida al Señor, para consagrarse de cuerpo y alma al Señor. Muchos llevan el evangelio, una práctica religiosa de domingo cada 8 días. Para muchos el cristianismo es venir a la iglesia cada 8 días, pero para el Dios de la Biblia el evangelio es la consagración de las 24 horas y todos los días del año consagrado al Señor. La Biblia no concibe un hijo de Dios sin consagrarse día a día al Señor. Este es un tiempo para que nos consagremos a Dios. Este es un tiempo para que usted, joven y hermano, consagre su vida a Dios, dedique su vida a Dios, siga sirviendo a Dios, empiece a servir a Dios. Un día Salomón dejó de servirle a Dios y su corazón se alejó de Dios, su corazón se esfumó de Dios. Y cuando menos pensó, estaba descarriado, compartiendo su corazón con las prácticas y los dioses paganos, por cuanto se había alejado del Señor. Temer al Señor es tener una vida de adoración al Señor, una vida de adoración al Señor. ¿Cómo adora usted a Dios con su vida? ¿Cuánta adoración hay en usted por Dios? Adoración es postración a Dios, adoración es sometimiento al Señor, es postración a Dios. ¿Sabe que la palabra adoración viene del término proscuneo? Y proscuneo quiere decir el perro postrado hacia adelante. Esa palabra nace de la actitud de un perro con su amo. ¿Cómo es el perro con su amo? Tiene una postración hacia adelante, de humillación, de dedicación contra su amo. Usted puede maltratar a su perro, pero ahí lo tiene y es fiel y le volea la cola siempre, aunque usted lo maltrate. Ese es el que está sumiso y humillado en una postración hacia adelante. Yo tengo una perrita que se llama Dana, por ahí ladra cada vez que me escucha. Y cuando yo llego a la casa, esa perrita, ya les he dicho que hace un ritual extraordinario. Ella viene hacia mí, corre, me da la vuelta, me mueve la cola y eso va y viene, y mi esposa está ahí parada esperando que la perra termine. Y yo le digo, mire mija, aprenda cómo es que se saluda al esposo cuando llega, con esa sumisión así. Eso es adoración, adoración al Señor. Necesitamos temer al Señor en adoración, en consagración a nuestra vida. Temer a Dios es perseverancia, perseverar. Hay cristianos que declinan su vida cristiana por cualquier cosa, dejan de perseverar en la fe, se cansan muy rápido, los problemas los abaten, los afanes y los enredos de este mundo, y dejan de perseverar. Temer al Señor es llevar una vida de perseverancia delante del Señor. ¿Sabe qué más es temer a Jehová? ¿Qué más es temer al Señor?
es nacer de nuevo. Hombre, mujer que nazca de nuevo tiene temor al Señor. Solamente una persona que ha entendido que es el Evangelio, que es estar bajo la gracia del Señor, ha nacido de nuevo. El Evangelio propone un nuevo nacimiento, una ruptura con el mundo, un temor reverente a Dios por cuanto rompe con el mundo y empieza a seguir dedicada y perseverantemente al Señor. Es nacer de nuevo. ¿Por qué necesitamos nacer de nuevo? Porque el pecado es tan grave. El pecado hizo algo tan grave en nuestra vida que necesitamos nacer de nuevo, que nos ha alejado tanto de Dios y que necesitamos. La única solución es nacer de nuevo. Eso le dijo David en el Salmo 51 al Señor: Señor, yo soy tan malo, soy tan perverso, estoy tan muerto, en mí no hay nada bueno, yo necesito ser nuevo. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y un espíritu recto me sustente. Necesitamos nacer de nuevo. Para usted temer a Dios necesita pasar por el nacimiento de la palabra y del Espíritu, tener un nuevo nacimiento en el Señor. Si usted no nace de nuevo, usted no va a tener temor al Señor. Usted sigue en sus andanzas, usted sigue en su temperamento sin ser transformado por el Señor. Usted sigue hablando igual y comportándose igual si usted no nace de nuevo. Temer a Dios es nacer de nuevo, es propiciar el nuevo nacimiento en el Señor. Por eso Salomón concluye con esa afirmación: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Empiece a obedecer al Señor y le encontrará el sentido a su vida. Tal vez su evangelio es precario, tal vez la forma de usted ver la fe es muy precaria en su vida. ¿Sabe qué necesitamos? Reevaluar la clase de cristianismo que hemos estado llevando, el evangelio que llevamos. A veces no hay gozo en el cristiano, a veces hemos perdido el gozo en nuestra vida y andamos sin sentido de la vida. Muchos creyentes están sin sentido de la vida, sin saber para dónde va. ¿Sabe cuál es el éxito? ¿Dónde encontrarle el sentido a la vida? En temer a Dios, guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Quien llene su vida con otras cosas no encontrará satisfacción para su alma, para su vida. Por eso la palabra dice: Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Llénese del Señor. Empiece a obedecer al Señor. Hay cosas a las cuales usted debe de decirle que no. Hay cosas que usted está haciendo y que usted debe de decirle que no a esas cosas, porque son cosas que no honran a Dios, son cosas que no bendicen a Dios. Usted sabe qué cosas puede estar haciendo, que son cosas a las cuales usted debe de decirle que no y romper con esto. Y eso es temor a Dios. Hay cosas a las cuales usted debe de decirles que sí, porque eso honra a Dios, porque son cosas de bendición. Y tomar la determinación y la decisión en su vida de decirle sí a lo que es de Dios y decirle no a lo que no es de Dios. Porque esto es el todo del hombre, el temer a Dios y guardar ¿qué? Sus mandamientos. ¿Por qué? Porque esto es el todo del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que la vida sin Dios no vale la pena, que la vida sin Cristo no tiene sentido. Usted, me imagino que ha estado abriendo puertas, tocando puertas y no encuentra el camino para su vida, porque esos caminos están tan lejos y tan alejados de Dios. Porque usted necesita es acercarse al Señor para encontrarle el propósito, la dirección y el sentido a la vida. ¿Sabe qué nos dice Salomón en este texto? Tener una valoración de la vida diferente, una contemplación de la vida en Cristo diferente.
que la vida es más que comer y que vestir y tener planes terrenales, que nuestra vida consiste en valorar las cosas del reino, en valorar los planes de Dios, los propósitos de Dios, y en esa manera usted le encontrará sentido a la vida, porque esto es el todo del hombre. ¿Sabe qué quiere decir esta frase? Esta frase quiere decir que sin Cristo estamos incompletos, que en Cristo vamos errantes y sin rumbo fijo, pero que con el Señor estamos completos. Eso es lo que hace el Evangelio. Usted que conoce al Señor, que esta mañana somos privilegiados de estar aquí en un mundo donde tantas personas parten sin el Señor, tantas personas mueren sin el Señor. Usted y yo somos privilegiados de ser hijos de Dios. Esa categoría se la da el Señor a usted. Por cuanto todos creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso lo hace completo. Eso no lo hace usted cualquier persona. Eso no lo hace cualquier joven. Encontrarle sentido y propósito a su vida, eso solo se alcanza cuando nos llenamos de Dios en el corazón. Tenga muchas metas en su vida, tenga muchos pensamientos en su vida, pero el primer pensamiento y el primer plan para su vida, para usted joven, es llénese de Dios, tema a Dios, guarde sus mandamientos y le encontrará el sentido a su vida. Hay una pregunta: ¿dónde encontrarle sentido a la vida? Encontrarle sentido a la vida solamente es estar en el Señor, estar en el secreto de Dios, hacer su voluntad, obedecer a Dios, y su vida va a cambiar. El gozo va a venir a su corazón. Joven, acuérdase de su Creador en este tiempo. No desgaste más su vida, no derroche más su vida, porque no encontrará sino un placer efímero y pasajero, porque el Señor es el todo del hombre. Colóquese de pie, por favor, un momento y oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora. Te bendecimos, oh Dios del cielo. Señor, tú conoces nuestras vidas y nuestros corazones, a cada uno de nosotros, los que estamos aquí esta mañana, Señor. A los hermanos que están allí en su casa, cada joven, cada familia. Pedimos, oh Dios, que seamos transformados y cambiados por el poder del Espíritu Santo. Señor, esta hora pedimos que obres poderosamente, que traigas sanidad a mi vida. Señor, ayúdame a tener un encuentro personal contigo, un encuentro de transformación y de cambio, un encuentro que me lleve a la obediencia, un encuentro que me lleve a temer a tus mandamientos, que no viva más un evangelio frío, que no viva más un evangelio sin tu presencia, que siempre, Señor, tu presencia vaya delante de mí. ¿Qué te ha dicho el Señor esta mañana? A usted, hermano, que está aquí en medio de nosotros, ¿qué te ha hablado el Señor? Usted que está en su casa, ¿qué le ha dicho el Señor? Joven, hermano, quizás el Señor te dice: dame, hijo mío, tu corazón. Quizás el Señor te reclama que consagres tu vida a Él. Quizás el Señor te dice que te arrepientas de todos tus pecados. Quizás el Señor esta mañana te dice que le digas a esto no, y que te levantes y que comiences a caminar con Cristo. Señor, en esta hora te pedimos que traigas, Señor, un discernimiento en cada corazón. Señor, te pedimos que traigas entendimiento para entender la obra de Cristo en nuestras vidas. Señor, te pedimos que traigas sanidad. Señor, que levantes, que te glorifiques en esta hora, Dios del cielo, por la obra poderosa de Cristo en nuestra vida. Quizás este sea un día para que usted se consagre una vez más al Señor. Joven que me estás escuchando, consagre su vida al Señor. Dígale al Señor: abro mi corazón, empiezo a encontrar el sentido de mi vida,
he derrochado tanto en mi vida. Hermano, usted que ha desgastado su vida por tantos años en el pecado y en la miseria, empiece a gastarse en Dios, empiece a rendirse al Señor, pídale perdón al Señor y consagre su vida, consagre su familia, consagre sus hijos, esos hijos que se están alejando, esos hijos que se han ido, conságrelos al Señor. Padre, en esta hora pedimos un fluir tuyo en cada vida, en cada corazón. Te necesitamos, Señor. Usted necesita de Dios. Si usted está tan necesitado de Dios, dígaselo al Señor en esta mañana. Dígale: Señor, te necesito. Yo solo no puedo. Yo solo no puedo cambiar. No puedo dejar este vicio. Yo solo no puedo, Señor, pero con tu poder, con la fuerza victoriosa, podré vencer. Padre, en esta hora, Señor, pedimos por cada petición, por cada necesidad. Si usted tiene una petición en esta hora, levante su mano y oremos juntos al Señor. Padre, ponemos cada petición, cada necesidad, cada mano que se levanta. Lo único que dice es: Señor, te necesito. Señor, yo no puedo con esta carga. La Biblia dice: venid a mí y yo os haré descansar. Venid a mí todos los que estén trabajados y cansados y yo los haré descansar. Dice tu palabra. Tu palabra dice que el Espíritu de Jehová está sobre mí para libertar, para publicar libertad, para sanar, para vendar a los quebrantados, para publicar libertad a los presos y apertura de la cárcel. Padre, en esta hora pedimos que traigas sanidad. En esta hora, Señor, pedimos que bendigas cada familia, que bendigas la economía, que traigas empleo, que traigas restauración, que traigas una legítima conocimiento de tu palabra. Señor, en esta hora, quita esa brecha de pecado. Señor, cierra esa brecha y ayúdanos a ser ministrados por tu poder, en el nombre de Jesús. Señor, esta es tu iglesia. Este es tu pueblo, Señor. Esta es tu iglesia. Pedimos que les bendigas. Pedimos que ángeles acampen alrededor nuestro, cada uno de ellos. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y en esta hora, Señor, declaramos esa verdad en el nombre de Jesús.